De una. Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestro seminario sobre la similitud del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis y la interrelación, la íntima interrelación que hay entre uno y otro. La semana próxima anterior habíamos quedado eh, en una serie de eventos que permitían establecer de una manera clara y contundente eh, quién era el cuerno pequeño y de qué eh, referentes históricos claros y establecidos se generaba esa conclusión de que era la Iglesia Católica Romana. Era así pues como veíamos cómo la Roma pagana se había convertido de alguna manera en la Roma papal. Y habían dos elementos que nos faltaba por analizar y con el cual pretendemos dar terminación el día de hoy a el capítulo 7 de Daniel para, si el Señor así lo permite, la semana próxima siguiente podamos ver el capítulo 8 ya para empezar a trazar la recta final del libro de Daniel y con la ayuda del Señor iniciar el libro de Apocalipsis. Recordemos, el libro de Daniel tiene solo 12 capítulos, el libro de Apocalipsis tiene algo así como 24. Entonces, sin más preámbulos, continuemos. Estos dos elementos que quedaban allí en entredicho, que quedaban allí como en veremos, era el hecho de que se le iba a dar poder a el cuerno pequeño para cambiar la ley y los tiempos. ¿Y a qué concretamente se refería este cambio de la ley y de los tiempos? ¿En qué radicaba este cambio? Pues básicamente hace referencia al cambio del tiempo en lo inherente al día de reposo. Se ha presentado una tremenda discusión sobre si el primer día de la semana es el lunes o por el contrario, el primer día de la semana es el domingo. Esto nos lleva a una pregunta adicional y es si el último día de la semana es el domingo o es el sábado. Esto cambia, aunque pareciera muy trivial, eh, cambia el contexto de cuál es el día de reposo del que habla la Biblia a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia bíblica. Y esto tiene alguna trascendencia. De hecho, para algunos hebreos en aquella época, el día de descanso era algo tan absolutamente sagrado que evitaban tener un bastón, no fuera a ser que caminando estuvieran marcando sobre la tierra algo similar a un surco de arado y que Dios fuera a molestarse por esto. Si bien es cierto que después de la presencia, después de la venida, después de la llegada de Jesucristo, todos estos temas quedan de alguna manera eh, estandarizados, quedan de alguna manera abolidos. Jesucristo hace unos cambios radicales dentro de la connotación de fe debido a la obra precisamente de que Él paga por nuestro pecado y al pagar por nuestro pecado luego ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos otros intercesores, ya no necesitamos otros elementos físicos, obras, materiales para poder complementar esto ya. Cristo es quien se ha encargado de esa obra y veíamos en alguna de nuestras reuniones, en varias, algunas de nuestras reuniones, eh, que esto tenía básicamente una connotación y era
creer y aceptar la obra de Jesucristo. Si bien todo esto es cierto, hay un elemento adicional allí, es que es parte de la ley, guardar el día de reposo. ¿De dónde viene todo esto? Resulta que el emperador Constantino, por allá en el año 321 de la era cristiana, establece en adoración al sol como un elemento de adoración al sol, al dios sol, establecer el domingo como el único día en el que se podría de alguna manera dedicar un tiempo especial a esta alabanza al dios sol. Y más adelante, eh, en el tercer concilio de Orleans en Francia, en este tercer concilio de Orleans en Francia, lo que se determina es básicamente que el domingo no se debe elaborar, pero no se debe elaborar con un planteamiento muy claro, con un objetivo muy específico. Usted no va a elaborar el domingo para que pueda ir a la celebración litúrgica que ha establecido la Iglesia Católica. Entonces, ocurre algo muy importante y es que a través de estos dos elementos se combinan, uno de ellos por Constantino en el siglo primero, en el año 321 de la era cristiana, perdón, en el siglo tercero, eh, y otro es lo que sale de este tercer concilio de Orleans, en donde se establece que hay que dejar el domingo libre para poder asistir a esta celebración dominical. ¿Qué ocurre? Ocurren dos cosas. Lo primero es que el derecho romano ha sido la base y el fundamento del derecho en muchísimas partes del mundo, entre otras Colombia, y ha sido la fuente principal de inspiración del derecho español y del derecho italiano. Es así como eh, lo que se establece en el derecho romano desde el principio empieza de alguna manera a conseguir un terreno muy importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque empieza a ser un referente de muchísima trascendencia. Entonces nosotros, como conquistados por los españoles y codescendientes del derecho romano, adoptamos todo este elemento y eso ocurre, como les digo, en muchísimas partes a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? El domingo empieza a ser el día de adoración a Dios. El problema viene es a cuál Dios estamos tratando de adorar. Ese cambio del día de reposo del sábado al domingo, y es una opinión personal, para mí es independiente que usted repose o guarde el sábado o guarde el domingo como tal. Lo que para mí, insisto, es una opinión personal, es que usted tenga un día consagrado a las cosas de Dios. Ahora bien, si usted no tiene un día consagrado a las cosas de Dios, sino que tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, toda la semana consagrada a Dios, extraordinario. Gloria a Dios. Allí es donde se establece de una manera muy clara, muy contundente, que se cambian los tiempos por parte del cuerno pequeño. No es, como les digo, a mi leal saber y entender desde el punto de vista teológico y bíblico, no es demasiado relevante, no es demasiado trascendente, pero que hubo un cambio en los tiempos, lo hubo. El día de adoración ya no es el sábado como lo había establecido Dios a través del Sabbat, sino que es el domingo. Cambio en los tiempos. Se ha cambiado el tiempo de la iglesia de Dios por el tiempo de la iglesia romana. Ya no es el sábado, sino el domingo. Ahora bien, viene un punto que es el cambio de la ley. Aquí
vale la pena eh, entrar con un poco eh, más detalladamente. Y es el punto de establecer, comparar eh, qué pasa con la ley. Hay unos cambios muy importantes en el cambio de la ley. Y eso tiene algo que ver de una manera muy clara con los 10 mandamientos. Entonces hay que empezar por establecer eh, cuáles fueron esos cambios. Cuando a nosotros de una manera desprevenida, cuando de una manera eh, rápida nos preguntan cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, casi que la mayoría responden automáticamente: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y les tengo un dato: ese no es el primer mandamiento de la ley de Dios. Hay un elemento que es muy importante, y es que vamos a hacer una lista quizás un poco larga de lo que fue el cambio de la ley. Básicamente, la, la ley de Dios fue cambiada en 4 de sus mandamientos, y se cambia por una razón muy sencilla. La Iglesia Católica quita 4 mandamientos de la ley de Dios y deja 4 nuevos. Vamos a ver con algún detenimiento. Les ruego que vamos a Éxodo 20. Los que no quieran en Éxodo 20 pueden ir a Deuteronomio 5, y allí vamos a encontrar todo el soporte teológico de este cambio. Entonces, es muy importante antes de todo esto establecer de dónde vienen los referentes. La ley de Dios solo está en 2 apartes en la Biblia. Esos 2 apartes, como les decía, son Éxodo 20 y el otro es Deuteronomio 5. No hay otra parte donde el decálogo esté claramente establecido, solo en estos 2 apartes de la Biblia: Éxodo 20, Deuteronomio 5. Le ruego el favor, vaya y coge su Biblia, tome su Biblia y ábrala o en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5. Ambos son libros del Pentateuco, Pentasicoteucos tratado, y alguno podría decir, como me lo han dicho en otras ocasiones: pero es que cuando a Jesucristo le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante, Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Y el segundo, no menos importante, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resulta que es que de la ley de Dios del Decálogo hay 4 mandamientos que hacen referencia a Dios y 6 mandamientos que hacen referencia al amor al prójimo y a sí mismo. Es por esto que en esa cita bíblica donde Jesucristo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo, igual de importante, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resumen toda la ley y los profetas. Allí se resume toda la ley. ¿Por qué? Porque son 6 dedicados a el ser humano, al hombre, al prójimo, y 4 dedicados a Dios. Miremos entonces que lo que ocurre. El siguiente referente es de dónde vienen los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana. Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana provienen del catecismo de la Iglesia Católica. Ahora bien, cuando hablamos del catecismo de la Iglesia Católica, el que entendió, entendió. No estamos hablando del catecismo del Padre Astete, estamos hablando del catecismo formal, real de la Iglesia Católica, conformado por 10 tomos. Cada tomo es aproximadamente de este grosor y son 10 tomos. Allí, ese es el catecismo de la Iglesia Católica Romana, que al parecer pocos católicos conocen.
básicamente sale del Catecismo de la Iglesia Católica Romana de la tercera parte. El catecismo está dividido por partes, de la segunda sección de la tercera parte y de los artículos 2052 al 2081. En los artículos 2052 al 2081 de la segunda sección de la tercera parte del Catecismo Católico Romano, allí están los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana. De allí los extraje. Listo. Entonces, ¿qué dice el primer mandamiento de la ley de Dios? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Primer mandamiento de la ley de Dios. Primer mandamiento de la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento de la ley de Dios está en Éxodo 23 o en Deuteronomio 5:7. Tome nota. Éxodo 23, Deuteronomio 5:7. Segundo mandamiento de la ley de... perdón. Primer mandamiento de la Iglesia Católica. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es diferente. Primer mandamiento de la Iglesia Católica. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ojo. Segundo mandamiento de la ley de Dios. Dice, no te inclinarás, perdón, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Listo. Lo encontramos allí. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas bajo la tierra. No te postrarás ni te inclinarás ante ellas. Lo encontramos en Éxodo 24. Éxodo 24. O lo encontramos en Deuteronomio 5:8. Segundo mandamiento de la ley de la Iglesia Católica Romana es no tomar el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Seguro de lo que estás diciendo, totalmente, absoluto y taxativamente. Segundo mandamiento de la ley de Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza, lo acabamos de leer. Lo encontramos Éxodo 20, Deuteronomio Éxodo 24, Deuteronomio 5:8. Segundo mandamiento de la ley de la Iglesia Católica Romana, no tomar el nombre de Dios en vano. La verdad no se parecen en absolutamente nada. Bueno. Tercer mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento de la ley de Dios. Lo encontramos en Éxodo 27 o en Deuteronomio 5:11. Éxodo 27, Deuteronomio 5:11 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27, Deuteronomio 5:11. Tercer mandamiento de la Iglesia Católica Romana, santificar las fiestas. ¿Ah? Santificar las fiestas. Tercer mandamiento de la Iglesia Católica Romana. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Lo encontramos en Éxodo 28 o en Deuteronomio 5:12. Hablábamos de leer. ¿Se acuerda de cambiar los tiempos? ¿Sí se acuerda? ¿Sí? ¿Cambiar los tiempos? Los tiempos. Los tiempos. ¿Se acuerda de eso? Muy bien. Dice
Éxodo 28, Deuteronomio 5:12, cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es el único mandamiento que empieza con acuérdate. Como quien dice, ni se le vaya a olvidar. Póngase pálido. Cuidadito se le olvida. Es el único mandamiento que empieza con acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuarto mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 28, Deuteronomio 5:12. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuarto mandamiento de la Iglesia Católica Romana, honrar a padre y madre. ¿Ah? Honrar a padre y madre. Quinto mandamiento de la ley de Dios. Quinto mandamiento de la ley de Dios lo encontramos en Éxodo 20:12 o en Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16, Éxodo 20:12, quinto mandamiento de la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Repito, quinto mandamiento, Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quinto mandamiento de la Iglesia Católica Romana, no matarás. ¿Mm? No matarás. Sexto mandamiento de la Biblia, de la palabra de Dios, lo encontramos allí en Éxodo 20:13, lo encontramos también en Deuteronomio 5:17, sexto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17, no matarás. Sexto mandamiento de la Iglesia Católica Romana, no cometerás actos impuros. No cometerás actos impuros. Ese es de la Iglesia Católica Romana, es el sexto. Pero el sexto de la ley de Dios es no matarás. Séptimo mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18, Deuteronomio 5:18, Éxodo 20:14, séptimo mandamiento de la ley de Dios, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Séptimo mandamiento de la Iglesia Católica Romana, simple. Séptimo, no robarás. Octavo mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20:15, Deuteronomio 5:19. Octavo mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20, Deuteronomio 5:19, no hurtarás. No hurtarás. Octavo mandamiento de la ley de Dios, no hurtarás. Éxodo 20:15, Deuteronomio 5:19. Octavo mandamiento de la Iglesia Católica Romana, no mentirás. No mentirás. Noveno mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20:16, Deuteronomio 5:20. Noveno mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20:16, Deuteronomio 5:20. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Noveno mandamiento de la Iglesia Católica Romana.
Noveno mandamiento de la Iglesia Católica Romana. No tolerar pensamientos impuros. No tolerar pensamientos impuros. ¿En qué se parecen? No sé. Décimo mandamiento de la ley de Dios. Lo encontramos allí en Éxodo 20:17 o igualmente en Deuteronomio 5:21. Décimo mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Décimo mandamiento de la Iglesia Católica, no codiciar los bienes ajenos. Acabamos de ver con sumo detalle cuál fue el cambio de los tiempos que hizo el cuerno pequeño que tenía gran poder y decía grandes cosas. Cambio de los tiempos, cambia el día de reposo del sábado, del sabbat, al domingo. Cambió la ley, cambió cuatro de los mandatos, de los mandamientos de la ley de Dios, Éxodo 20, Deuteronomio 5, y los reemplazó por unos que no tienen absolutamente nada que ver con la ley de Dios. Cambió el primero, el tercero, el sexto y el noveno. Repito, cambió la Iglesia Católica el primer mandamiento, el tercer mandamiento, el sexto mandamiento y el noveno. En su orden, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo cambió por amar a Dios sobre todas las cosas. El tercero, no tendrás, eh, lo cambió por santificar las fiestas. El sexto, no matarás, lo cambió por no cometer actos impuros. Y el noveno, no darás falso testimonio, lo cambió por no tolerar pensamientos eh, impuros. Repito, la fuente de esta información viene de la Biblia, la palabra de Dios. Si usted que está viendo y siguiendo este seminario es católico, romano, apostólico, le invito a que tome su Biblia, cualquiera que sea la versión que tenga, ojalá una Biblia católica, es decir, con 7 deuterocanónicos, y le dé una leída detenida y detallada y piense en lo que dice Éxodo 20, o si no le gusta Éxodo 20, tome Deuteronomio 5, y allí va a darse cuenta que dice la ley de Dios para que usted, por favor, compare con lo que dice la Santa Iglesia Católica Romana. Revise. Y si la pregunta es, ¿en qué parte de la Iglesia Católica Romana está? Vaya a la fuente, vaya al Catecismo de la Iglesia Católica, a la tercera parte, a la segunda sección, y busque, por favor, los artículos 2052 al 2081. Allí encontrará los cambios que hizo la Iglesia Católica Romana sobre la ley de Dios. Si el Señor lo permite, iniciamos el octavo capítulo del libro de Daniel la semana próxima siguiente, donde encontraremos que Daniel tuvo otro sueño y que fue nada más y nada menos que Gabriel, el ángel Gabriel, el que vino a explicarle este sueño a Daniel. Y fue de tal fuerza, de tal trascendencia la explicación que Gabriel le dio, que Daniel quedó desmayado. Ya veremos qué fue lo que soñó Gabriel.
en el capítulo 8 del libro de Daniel. Que el Señor les guarde, que tengan un buen tiempo. Que el Señor los ministre. Un feliz fin de semana.